Bueno, muchísimas gracias, hermana Jenny, muchísimas gracias, hermano Armando, y a cada uno también de quienes se han conectado por su presencia. Quisiera darle a cada una cordial bienvenida. Hoy cambió el horario, así que tal vez si hay alguien que ustedes conozcan que a lo mejor se conectó ayer y hoy día a lo mejor no, tal vez recordarle, ¿cierto? Compartir el link si ustedes lo estiman conveniente. Eh, bueno. Ayer conversamos sobre el estado de las ciudades. Vimos que hay muchos riesgos en las ciudades, muchas señales que nos indican que se están deteriorando y que en algunos casos pueden llegar a un colapso. Vimos que también hay cada vez más restricciones en las ciudades y que la vida se hace más insegura. Todo desde el punto de vista, o casi todo, lo vimos desde el punto de vista de las noticias, de estadísticas, encuestas y ese tipo de información, digamos, que circula ampliamente. En esta tarde-noche, según el país, y en diferido, ¿cierto? Puede ser a cualquier otra hora, quisiéramos también compartir un poco el tema de las ciudades, pero desde el punto de vista de lo que nos dice Dios sobre ellas en sus consejos inspirados eh, que vertió a través del espíritu de profecía. Entonces, eh, voy a compartir también la pantalla para poder ir mostrando algunos de estos textos que sirvan a modo de referencia, porque hay muchos más para que en algo puedan abrirnos un poco, ¿cierto? La percepción de este tema. Así que les voy a compartir pantalla mm, en un minutito. Bueno, les decía que para los que estuvieron ayer, yo trabajo en el campo, eh, vivo en el campo, aunque por trabajo también me toca desplazarme, pero generalmente me desplazo a lugares de campo también. Así que, así que también después, si más adelante hay preguntas o quieren hacer alguna pregunta de este tema, la pueden hacer en el chat si tenemos tiempo. Ahí ustedes me dicen para, para poder responder. Bueno, aunque a mano derecha ustedes tienen sencillamente un dibujo, pero la verdad es que el, el campo no escapa mucho de lo que ahí aparece. Eh, es una situación en que las casas están más separadas unas de las otras, en las cuales aunque hay una casa sencilla, uno tiene normalmente mucho más terreno. Uno puede, la familia, los niños, las personas de las mayores pueden compartir respirando un mejor aire, mucho más tranquilo, un ambiente más pacífico. Realmente hay mucha menos delincuencia y en algunos lugares ni siquiera hay, dependiendo de la localidad y de la cercanía de las ciudades, etcétera. Y a veces, aunque tengamos una casa pequeña, tenemos un terreno mucho más grande. Ahora venía del trabajo acá a la casa y venía pasando justamente por una calle donde hay unas casas bien bonitas, eh, casas bastante nuevas, de muy buena arquitectura, pero me llamaba la atención qué poco terreno tenían. Muy poquito terreno, si es una persona que tiene recursos, entonces mm, a veces en las ciudades pasa eso. Hay una construcción, pero falta el terreno, mientras que acá en el campo lo que a veces sobra es terreno, ¿cierto? Tenemos más libertad. Así que eso es lo que queremos compartir ahora. eh, y, Ver, ¿no es cierto?, en perspectiva lo que son las ciudades para que después podamos también sopesar
los beneficios del campo, hacer como un contraste. Bueno, y este seminario se ha titulado De la ciudad al campo y hoy vamos a tratar el título La vida en las ciudades. Este es el tema número 2. Bueno, no podemos pasar por alto. Si bien ayer nos basamos en antecedentes más bien científicos y de ese tipo, hoy día quisiéramos más bien tocar la parte espiritual. Y no quisiera pasar por alto eh, cuál fue el origen de las ciudades. Sabemos que Caín fue el primer asesino, el primer rebelde, la primera persona que se rebeló contra Dios, y él conoció a su esposa, ella dio un hijo, concibió, dio a luz a Enoc, era otro Enoc, ¿cierto? No era el Enoc el séptimo desde Adán, o sexto, y dice que después de eso Caín edificó una ciudad, a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. No, no, nunca fue el plan de Dios edificar una ciudad. Adán y Eva fueron creados en un huerto. Tenían un jardín para disfrutarlo y trabajar. Cuando, eh, el mundo antidiluviano se corrompió cuando los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres. Y cuando leemos Patriarcas y Profetas, vemos que anteriormente a esa corrupción, el pueblo de Dios vivía lejos de, de los descendientes de Caín. El pueblo de Dios vivía en las montañas, en lugares naturales, no en ciudades, y era los descendientes de Caín, los impíos, quienes vivían en las ciudades. Y cuando se unieron, se juntaron los hijos de Dios, o sea, por así decirlo, los cristianos, con los impíos, y a pesar de que surgieron los variantes de esa época, fueron personas que se corrompieron. Y solamente se salvó Noé y su familia. Todo el resto se corrompió. Cuando se destruyó esta barrera que había entre las personas que vivían en la ciudad y las personas que vivían alejadas. Bueno, esto está en Génesis 4:17, este versículo. Eh, y el plan de Dios no es que vivamos en las ciudades. En las ciudades se respira un aire malsano muchas veces. En las ciudades no hay suficiente espacio. Muchas veces los hijos se juntan al no tener mucho que hacer. Se juntan con otras personas a malgastar el tiempo y se corrompen. En el campo, en cambio, siempre hay algo que hacer. En realidad en el campo hay mucho que hacer, como que falta tiempo para hacer todo lo que hay que hacer en el campo. Pero a veces en una ciudad, en un departamento, casi como que no hay mucho más que hacer para un joven, por ejemplo, que ponerse a ver sus pantallas. Bueno, y todas estas situaciones, eh, ¿en qué van a ir desembocando? Bueno, en Joya de los Testimonios, tomo 3 se nos dice la siguiente cita. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. O sea, si usted cree que las ciudades de su país hay muchos crímenes, ha aumentado la violencia, no se detiene las pandillas, no se detienen los robos o la delincuencia, la noticia es que eso no se va a detener, sino que va a aumentar. Y probablemente
las personas que han vivido algunos años en la Tierra han visto que ha cambiado y que esto se está cumpliendo, que efectivamente las ciudades se están llenando de confusión y de crímenes, y que esto ha ido aumentando y seguirá aumentando hasta el fin de la historia del mundo. Así, o sea que si su ciudad ya es peligrosa, imagínense cómo será en un poco de tiempo más. Y sobre todo, si hay una situación más crítica, como conversábamos ayer, imagínense cómo va a reaccionar esa gente. Si ahora a lo mejor sin mucha necesidad de hacer algunas cosas malas, las hacen cuando escasee el alimento, cuando a lo mejor haya más convulsiones, imagínense cómo irá a ser. Dice, en el mundo entero, porque a veces uno puede pensar de que en algunos países van a escapar, pero acá nos dice, en el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Y creo que eso es cierto. Yo recuerdo, eh, sin entrar en muchos detalles, que había una compañía de teléfonos eh, nueva en mi país, que prestaba servicios de telefonía móvil y colocaba unos avisos enfocados a los jóvenes, donde aparecían imágenes bien sugerentes en cuanto a desviaciones sexuales, y los letreros estaban a la vista de todo el mundo. Entonces a veces uno prácticamente tendría que estar en la ciudad con los ojos cerrados para no ver el mal. Y eso es un ejemplo, ¿cierto? Porque en realidad eso abunda. Lo coloco como ejemplo porque me imagino que en cada una de sus ciudades sucede lo mismo. Y el problema es que muchas veces nos vamos acostumbrando. Después lo que en algún momento nos parecía algo así tremendo, después ya uno lo mira y como que ya uno no le parece, digamos, no le llama tanto la atención. O sea, uno como que se va influyendo, ¿cierto? De, de este, de este ambiente que hay en las ciudades. Por doquiera se ve y se oye el mal. Yo creo que eso lo han experimentado ustedes, sin saber en qué país están, pero me parece que es así y es palabra profética. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Eh, eh, no sé si en todas partes será igual, pero incluso en los jóvenes y adolescentes de la iglesia, creo que hay avances que s- son más a temprana edad de los que tal vez sucedían o tal vez ni siquiera sucedían. Porque hay mucha influencia, ¿cierto? No solamente en la ciudad, sino que también por estos dispositivos electrónicos, como los teléfonos y todo eso. Y si a eso le sumamos la ciudad, es muy difícil para un joven tener una vida distinta, escapar a toda esta presión, a toda esta influencia. Bueno, por si fuera poco, la influencia moral, las ciudades tienen eh, la soga al cuello, por así decirlo. Están, digamos, sentenciadas en muchos casos a experimentar calamidades. Fíjense lo que dice en el tomo 3 me parece que es Manujo Liberado, Manuscript Release. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el instructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. O sea, eh, eh, sin tomar en cuenta el aspecto espiritual, solamente por querer salvar esta vida, ¿cierto? La entereza del cuerpo, no es conveniente permanecer en las ciudades.
más aún para nosotros que sabemos estas cosas. Hay personas que no saben estas cosas y que se van a vivir al campo. Yo recuerdo incluso antes de la pandemia, haberme encontrado personas en la Patagonia chilena y que se habían ido a lugares más aislados, cambiando completamente sus quehaceres, su actividad laboral por los hijos. Porque ellos decían, mis hijos en las ciudades no van a poder andar bien. Y personas que no eran religiosas, solamente de lo que uno ve. Con mayor razón si tenemos estos textos, ¿cierto? En- Continúa la cita y dice, bueno, en otra cita del mismo libro, dice, el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. No pensemos que nuestra ciudad puede ser más segura que otra. Así como Babilonia se sentía inexpugnable en los tiempos del rey del imperio babilónico, y resulta que hubo una entrada que fue por el río Éufrates. Así también cada ciudad tiene un punto débil y cada ciudad va a ser trastornada. Eh, Ahora sí, en la misma cita dice, habrá confusión en cada ciudad. O sea, en algunas probablemente ha llegado antes, en otras estará llegando ahora, pero el punto es que en ninguna ciudad vamos a poder estar libres. O sea, este es un mensaje a nivel global. No es un mensaje para que diga, por ejemplo, en las ciudades de los países subdesarrollados, váyanse al campo, pero los que viven en países como en Suecia, en Suiza, no van a correr ningún problema. No dice eso. No dice que en cada ciudad habrá confusión. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que pueden ser honestos acerca de la inminencia de estas calamidades. Está hablando de algo inminente, no está hablando de algo para 200 años más. Y en el mismo libro que leímos en la última cita, El Evangelismo, en este caso en la página 24, dice, se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. No sería justo que Dios haya destruido Sodoma y Gomorra y algunas otras ciudades de la llanura por su conducta y que ciudades similares en la actualidad no sean destruidas. Sería como medirlos con distintas varas. En la medida que las ciudades se llenen de transgresión y pecados, van a ser destruidas también. Serán destruidas. Bueno, fíjense acá un mensaje de misericordia de Dios. Dice, las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios. ¿Por qué? Que algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán. Lo único que detiene a Dios, ¿cierto? Me parece a mí, de no destruir algunas ciudades o no ser más estricto, es que hay almas, ¿no? Hay almas ahí que se van a arrepentir y que se van a convertir. Pero lo que sucedió en Sodoma, cuando ya las almas eran muy pocas, a esas personas, a Lot, ¿cierto? Y a su familia, se les pidió que salieran y fue destruida toda la ciudad. Así también puede llegar a suceder en el futuro, o tal vez no tan lejos. Otro efecto que va a generar
angustia en las ciudades son las uniones laborales, los sindicatos, este tipo de agrupaciones de protesta van a generar un tiempo de angustia en la tierra. Fíjense esta cita lo que dice de mensajes selectos. Tomo dos. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Fíjense que el mismo hombre trae el tiempo de angustia. Y uno de los motivos son las uniones laborales. Esas uniones laborales suceden donde hay mucha gente. Mm, Actúan preferentemente en las ciudades. Me imagino cómo será vivir eh, con una violencia desatada. Probablemente que la policía de los países no dé abasto, ¿no? O tal vez esté tan corrupta que mm, no participen, no sé, pero a un nivel incontrolable, porque acá para que se genere este tiempo de angustia, estas uniones laborales tienen que estar fuera de control. Eh, no sabemos lo que va a pasar, pero ese tiempo de angustia común ha habido a ese nivel. O sea, ninguna generación en en la historia del mundo ha experimentado el tiempo de angustia que se viene, ¿no es cierto?, para antes de de que Jesús. Ese es el nivel. O sea, si alguien vivió, por ejemplo, en Segunda Guerra Mundial y su capital a lo mejor su ciudad fue bombardeada, o si alguien vivió eh, eh, una, el- una ciudad, ¿no es cierto?, paralizada o destruida. Bueno, acá dice que es peor. Dice que este tiempo de angustia es peor. Y dice que esto se aproxima rápidamente. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Fíjense, acá nos dice en primer lugar que esto se aproxima rápidamente. En segundo lugar, que es un poder controlador. O sea, controla, se apodera del control. Controla a la gente, no sé si a lo mejor les cobrarán por entrar a sus lugares de residencia, pero es un poder controlador. Dice que es opresivo. No, yo creo que a nadie le gustaría vivir en ese lugar o en una ciudad cuando esto suceda. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. O sea, no hay mucha escapatoria. O te unes a ellos o eres un hombre marcado. Y ser un hombre marcado no es solamente que a uno lo miren feo, seguramente. Me imagino que eso implica problemas, ¿cierto? Problemas proporcionales a la maldad. Bueno, aquí hay un mensaje distinto. El obrero evangélico, o sea, la persona que está cumpliendo la misión de Dios, encuentra la mayor impenitencia y la más grande necesidad en las ciudades de las naciones. O sea, las ciudades, por una parte, tienen la mayor grado de impiedad, de impenitencia, de maldad, de pecaminosidad, pero también hay una grande necesidad. Está la más grande necesidad porque hay mucha angustia en las ciudades. En el campo, una persona que puede estar un poquito triste, levanta un poco la vista y puede ver una montaña, o a lo mejor ve algunos árboles, o ve la amplitud de una llanura, o se le atraviesa un pajarillo.
O mueve un poco la tierra, coloca unas semillas y ve cómo germinan, llena sus pulmones con aire puro, siente el silencio y es más fácil sentir la presencia de Dios. Pero en las ciudades hay gente muy angustiada. Tal vez alguno de ustedes lo ha vivido, especialmente cuando uno no conoce a Dios y como que no hay salida. Hay una necesidad en nuestras ciudades también. Sin embargo, se nos pide atender las ciudades no eh, desde las mismas ciudades, sino que desde puestos de avanzada, dice, de personas que vengan del campo a las ciudades. Esa es otra cita que más adelante la vamos a leer. Ahora, si todavía no hemos podido salir de las ciudades, mientras hacemos planes para salir, se nos indica que tenemos que eh, procurar evangelizar desde la ciudad. En la revista Review and Herald está esta siguiente cita. Mezclados con las multitudes que no piensan en Dios ni en el cielo, hay muchos que ansían luz y pureza de corazón. Así que el hecho de que Dios nos indique que las ciudades van a ser destruidas, que no nos conviene estar en ellas, no significa que no tengamos que evangelizar en las ciudades, que no tengamos que compartir el mensaje. No significa que no haya gente que ansía luz y pureza y que no sabe cómo encontrarla. Perdón. Fíjense en esta cita, especialmente para quienes tienen hijos pequeños. Dice, siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. O sea, siempre que se pueda. Puede que haya casos en que no se puede, pero siempre que se pueda, ese es un deber cristiano de los padres. ¿Cuál es el deber? Establecer un hogar en el campo. ¿Para qué? Para beneficiar a sus hijos, para que sus propios hijos se beneficien. No como un dogma, ¿cierto? Hay que irse, no, sino que es por el beneficio de sus hijos, de probablemente las personas que más aman, ¿cierto? Bueno, esta cita la compartí ayer, eh, la voy a volver a leer. Dice, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. O sea, yo creo que aquí está claro, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las familias de su pueblo estén en la ciudad o en el campo, o lo que quieran. Eso, ¿cierto? Acá dice que no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. No es la voluntad de Dios. Y acá caracteriza las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constantes. Yo creo que todos o vivimos en las ciudades o acudimos a las ciudades a hacer alguna compra, etcétera. Y creo que esto no es algo que esté equivocado, ¿cierto? Donde hay perturbaciones y confusión constantes. Al contrario, por lo menos en mi país, en ciudades que antes eran tranquilas, o por lo menos desde el punto de vista de la delincuencia, ahora se han visto crímenes, ¿cierto? Como en las grandes ciudades. Va aumentando, es algo notorio. Dice, hay que evitar esto para sus hijos. Hay que evitar eso, ¿m? Para sus hijos. Porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. O sea, ya ni siquiera hablemos acá de delincuencia, de los sindicatos, sino que sencillamente el apresuramiento, la prisa y el ruido corrompe.
corrompe. Y la corrupción es lo que trajo el diluvio. Cuando se citan cómo era la sociedad antes del diluvio, dice que toda la tierra se corrompió, ¿m? Y estaba la tierra llena de violencia. Y cita tres veces en Génesis capítulo 6 que la tierra se había corrompido. Se corrompió toda carne, dice. Fíjense que el solo ruido, la prisa y el apresuramiento corrompe. O sea, es muy difícil mantenerse conectado con Dios en la ciudad. Y uno cuando vive en la ciudad, porque yo hasta hace poco, si bien muchas veces viajaba al campo, etcétera, pero hasta hace poco vivía en la ciudad, hasta hace poco, hasta hace algunos años, ¿cierto? No, no tampoco, pero hasta antes de la pandemia. Y bueno, la verdad es que ya vivía como medio en el campo, sí, algunos días por mi trabajo a veces me quedaba en un lugar que era de campo, pero no era una vida tan de campo. Pero era, sí, me tocaba pernoctar durante la semana en un lugar que era como de campo, pero no, no es lo mismo. Y, y la verdad es que cuando uno está, cuando uno es ciudadano en la ciudad, no percibe que hay esa barrera, esa dificultad para entrar en comunión con Dios. Pero cuando uno está en el campo, uno ahí se da cuenta de la diferencia. Ahí se da cuenta, chuta, realmente es más difícil en la ciudad. Realmente el apresuramiento, las distracciones, el hecho de que estar preocupado de que si voy caminando, de hacerle el quito a otra persona que viene en sentido contrario. Si voy conduciendo un vehículo, un carro, que tengo el semáforo, que tengo un disco sea del paso, que se atraviesa un perro, que hay otro auto que me quiere adelantar, que tengo que mantener cierta distancia con el otro vehículo. O si voy en un transporte público, bueno, me fijo en las personas, o no sé, que no me vayan a quitar la billetera, la cartera en el caso de las mujeres, y así. O me llega un mensaje de teléfono. Entonces, finalmente es difícil, no, no es fácil, ¿cierto? Poder mantener esa comunión con Dios, menos ahora, ¿cierto? Con las distracciones que tenemos disponibles, incluso para los adultos, como son estos dispositivos electrónicos. Fíjense cómo esta es una necesidad creciente. También estas citas de mensajes selectos, tomo 2, página 413. Dice, a medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. O sea, si hace 20 años atrás era necesario, ahora es más necesario. Si el año 2024 era necesario, el año 2025 va a ser más necesario. ¿Por qué? Porque a medida que transcurra el tiempo, será cada vez más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. O sea, se hace necesario. ¿M? No es algo que sea opcional, es una necesidad de nuestro pueblo. Bueno, también en Mensajes Selectos tomo 2 está la siguiente cita. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Fíjense, a ver si alguien podría pensar, bueno, que las familias con hijos salgan de las ciudades, pero yo no tengo hijos, o soy muy joven todavía, o ya mi hijo, a lo mejor cada uno emprendió su rumbo, pero acá no dice eso. Acá dice, durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, o sea, todos, y especialmente las familias con hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. O sea, no es solamente para las familias con hijos, sino que para todo el mundo es este mensaje. En algunos casos da énfasis a las familias con hijos porque los hijos están en formación y, y están en una etapa muy sensible.
en el cual quedarse o salir en las ciudades puede marcar mucho la diferencia, pero también la marcan nosotros los adultos. Y acá no dice que va a ser fácil salir de las ciudades. Leo en verde. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. O sea, hay una parte humana acá. No es que Dios nos va a regalar necesariamente un terreno en el campo. Muchas veces esto implica trabajo, implica esfuerzo, pero es la voluntad de Dios. Así que Dios irá abriendo el camino. Dice, muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino. Ayuda, ¿cierto? Pero hay otra parte que viene de Dios. Pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Entonces, fíjense que dice, hay que planear salir de las ciudades, pero tampoco se nos está pidiendo que salgamos en forma impulsiva, en forma no planificada. No, acá habla de que hay que planear salir de las ciudades. Eh, y dice, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocupar activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Claro, hay personas que a lo mejor tienen muchos contactos y pueden tener una gran esfera de influencia misionera, pero a lo mejor hay alguna persona que vive solita, tiene alguna edad avanzada, pero a lo mejor esa persona tiene un par de vecinos o a lo mejor tiene un teléfono y puede también hacer obra misionera activa. Ese es el consejo de Dios. Si estamos todos en las ciudades, ocupamos activamente en el trabajo misionero. Fíjense que salir de las ciudades tiene un alcance espiritual. Esta cita que está acá viene de un librito que les recomiendo leerlo, es cortito, se llama De la ciudad al campo y en inglés se titula Country Living, pero está traducido al español como De la ciudad al campo. Y acá dice lo siguiente, está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. O sea, aquí hay un riesgo espiritual. O sea, que hay un riesgo de pérdida de la vida eterna por permanecer innecesariamente en las ciudades. Eh, no debemos aplazar esta decisión. Tampoco hay que apresurarla al punto que sea un acto arrebatado, pero permanecer innecesariamente coloca en riesgo nuestras almas. Y dice que es evidente. O sea, aquí no se trata, no es solamente un acto de fe, eh, como la ley dominical, por ejemplo, aunque la ley dominical también creo que ya es evidente, como las plagas, por ejemplo. ¿No? Las plagas a lo mejor es un acto de fe. Acá no. Acá no es solamente fe. Acá es algo evidente, ¿no? Porque uno se da cuenta que es así. El ser humano es capaz de percibir eso, ¿no? De razonar, de percatarse, ¿cierto? De que es así. ¿Y de qué valiere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Vale la pena? Tal vez por unos motivos económicos,
por motivos familiares, mm, o por otros motivos, arriesgarse a la pérdida de la salvación. El mismo Dios que nos ha dado trabajo en las ciudades para quienes veníamos de las ciudades, o que si usted está en la ciudad, ese mismo Dios le quiere dar trabajo en el campo. Y en el campo, la cantidad de gastos que uno tiene se reduce. En el campo, los alimentos son más baratos. Si usted arrienda, en el campo el arriendo, respecto a una ciudad grande, puede ser la cuarta parte del valor. En el campo, muchas veces los, los combustibles, algunos son más baratos. Por ejemplo, en el campo se puede usar la leña. Eh, en el campo donde yo vivo hay varios árboles y me gasté bueno, en Chile hace frío en invierno y hay que tener alguna combustible para calefaccionarse, y me gasté $15 y creo que con esa leña tengo para todo el invierno. O sea, muy poco dinero. Porque lo único que tuve que hacer fue que una persona cortara la leña. La podía haber cortado yo también, pero todavía no sé manejar bien esas sierras eléctricas. Me da un poco de miedo. Y me la cortaron por $15. Ya los árboles estaban las ramas caídas, etcétera, así que era cortarlos nomás. Y yo los junté en una carretilla, para lograr ese mismo nivel de calefacción en una ciudad. Probablemente en vez de 15 sean 3.000 o $1.500, ¿no? Para todo el invierno. Así que 100 veces más, por poner un ejemplo. Sí, no lo tenía, lo voy a saltar porque me apareció sin querer. No lo quería colocar. No porque no valga la pena, sino que porque hay algunos que son más relevantes. Dice, también en mensajes selectos dice, fíjense los padres también, es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Fíjese que repite vez tras vez los niños pequeños, ¿m? Ahora la juventud es especialmente importante. O sea, es importante salir de las ciudades. Es importante que todos sean protegidos de las tentaciones, pero es especialmente importante respecto a la juventud, que sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Es muy difícil para un joven no caer en tentaciones en la ciudad. Y si no lo hace, puede ser aislado, puede ser considerado una persona a lo mejor no normal. Le pueden hacer bullying. Es muy difícil. O sea, el joven puede incluso quererlo, pero tiene la presión, ¿cierto?, de la burla a ese nivel. E incluso puede ser un buen miembro de iglesia, pero incluso la corrupción ha permeado a la iglesia, a nuestra iglesia, a todo nivel, ¿cierto? No solamente a los jóvenes. Entonces no es fácil, no es fácil. Y acá se nos dice que el campo es una vía de escape. No es que no haya ninguna tentación en el campo, pero es menos difícil. Bueno, acá está alguna cita a la cual hice referencia, la voy a leer. Dice que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada,
Dios no requiere que se haga esto. Entonces acá está la cita, la verdad no lo coloqué el origen, pero son citas del Espíritu de Profecía, y que se nos indica que hagamos las cosas planificadamente, cuidadosamente, analizando los resultados, teniendo todo en cuenta, para que no suceda un chascarro, que nos vayamos en forma impulsiva de la ciudad al campo y que después no podamos sustentar esa vida en el campo. Tenemos que ver también a qué nos vamos a dedicar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de ingresos? Podemos tener menos ingresos, pero porque la vida del campo es más frugal, ¿cierto? Requiere menos dinero. Pero necesitamos tener una fuente laboral. Entonces también es necesario que pensemos en eso. Si bien el ideal de Dios es que uno se vaya al campo y cultive la tierra, uno puede eventualmente a lo mejor irse al campo en forma inicial y a lo mejor seguir trabajando, a lo mejor por un tiempo en alguna ciudad, pero ya la familia está en el campo. Ya los fines de semana estoy en el campo. Ahora, antes me demoraba una hora en cruzar en la ciudad de un lugar a otro en la ciudad, y ahora me demora a lo mejor 45 minutos en ir de la ciudad y llegar al campo. Y ahora estoy en el campo, ya voy cambiando un poco y voy a lo mejor examinando un poco el lugar, las expectativas laborales, qué es lo que puedo hacer, para qué sirve mi terreno. Y puede llegar un momento que con fe y con planificación, a lo mejor ya deje esa vida de trabajo en la ciudad y completamente continúe en el campo, o que haga algo a lo mejor en línea, ¿cierto? Como ahora hay cada vez más trabajos que son remotos, online, en línea, ¿cierto? No sé cómo los conocen ustedes. Así que nada sin tomar todo en cuenta. Requiere una capacitación. No es a tonta que a loca. Bueno, y muchas veces eh, se lee esta cita para, para tratar de decir que hay que salir al campo cuando se dicte la ley dominical. Pero ustedes ya vieron que Dios quiere que salgamos al campo apenas podamos, ¿cierto? Lo antes posible. Eh, Esta cita lo que está hablando es de huir de las ciudades. Está en Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice, no está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y de prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Acá, cuando esto suceda, hay que abandonar las grandes ciudades. Aquí ya no está hablando de planificar, aquí está hablando de irse. E incluso prepararnos para abandonar las menores. Por supuesto que este mensaje es para quienes aún no lo han hecho. ¿Y por qué hay personas que aún no lo han hecho? Bueno, algunos puede que no hayan podido por algunos motivos de fuerza mayor, queriendo. Otros puede que hayan escuchado el mensaje de salvación eh, pocos meses antes, por ejemplo, de que se imponga este decreto de descanso de la ley dominical. Y por supuesto, esas personas que recién tuvieron la luz se encuentran aún en las ciudades y tienen que abandonarlas también. Tal vez personas que se dedican, ¿no es cierto?, algunos pastores que tienen la misión de pastorear en las ciudades. Bueno, hay personas que van a estar en las ciudades.
del pueblo de Dios. Pero en este momento ya no hay tiempo como para más, para dejar esto para el futuro. Acá cuando ya esto sucede, ya hay que abandonarlas. Y ya no hay un futuro, no hay una planificación hacia el futuro, hay que hacerlo ahora. Eh, pero la voluntad de Dios es que uno salga antes y que salga con tiempo. Y vamos a ver mañana que en el campo dice, es 10 veces más fácil la formación del carácter que en la ciudad. Y bueno, quienes conocen o han escuchado la parábola de las 10 vírgenes, el problema, habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Y las vírgenes prudentes tenían más aceite que las vírgenes insensatas. Y cuando se oyó un clamor de que venía el esposo, haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, ambos grupos de vírgenes despertaron y las insensatas se dieron cuenta de que no tenían suficiente aceite y tuvieron que ir a comprar más aceite. Pero en ese tiempo que gastaron en ir a comprar más aceite, cuando ya fueron con su aceite que habían comprado a recibir al esposo, se había cerrado la puerta de la gracia. ¿Y qué les dijo el esposo? No os conozco. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque no les alcanzó el tiempo para juntar ese aceite que necesitaban. Y hay una cita que está en un libro de Elena de White, eh, que se llama no me acuerdo bien, pero algo así como las sorprendentes profecías del Apocalipsis, algo así. No es muy conocido un libro, eh, pero son citas de Elena White, y dice que el aceite, sabemos que representa el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el aceite también representa el carácter. ¿Qué es lo que no alcanzaron esas vírgenes insensatas a comprar o a hacer en ese periodo desde el clamor hasta que llegaron a la puerta del esposo? No alcanzaron a formar su carácter. Y en el campo es más fácil formar el carácter y en la ciudad es más difícil. Entonces uno en la ciudad va quedando un poco atrás, un poco atrás va quedando como si fuera una carrera, por así decirlo, aunque sabemos que no es una competencia, pero si fuera una carrera contra uno mismo, por así decirlo, uno va perdiendo puesto en la formación del carácter. Dios quiere que su pueblo al fin de los tiempos tenga un carácter similar al de Jesús, sin mancha, el carácter de los 144.000. Y ese carácter en la ciudad es difícil formarlo. Es más fácil en el campo. Por eso se nos pide, ¿cierto?, que nos vayamos lo antes posible al campo. Es un consejo espiritual. Eh, Todo lo que Dios hace es porque Él está pensando más que en nuestra salvación y resguardo físico, que por supuesto que Él quiere nuestra integridad física, pero está pensando con una mirada de la eternidad, porque Él sabe lo que es la eternidad. Nosotros a veces no lo concebimos, nos perdemos, ¿cierto? Y a veces cambiamos lo corruptible, ¿cierto?, de este cuerpo por una eternidad completa. Pero Dios quiere nuestra eternidad y la de nuestra familia. Fíjense que sí o sí, si pertenecemos al pueblo de Dios, vamos a tener que salir de las ciudades. En la página 34 de Primeros Escritos aparece esta cita. En el tiempo de angustia huimos de todas las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. No hay que tener ningún cariño a nuestras propiedades, a nuestras fuentes laborales, incluso tal vez amistades que puedan estar en las ciudades.
porque si somos de alguna manera fieles, vamos a tener que salir de ellas tarde o temprano. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería presentar hoy. Mañana creo que va a estar muy bonita el tema. Me gusta a mí mucho este tema. El tema mañana es los beneficios del campo. Creo que cuando uno ve no solamente mm, las perspectivas de vivir en la ciudad, sino que los beneficios de vivir en el campo, el contraste de una vida más pura, más amplia, más sana, uno se anima. Uno se anima. Es el objetivo también se informa y se anima. Así que los invito para mañana. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por este mensaje privilegiado que tú has dejado a tu pueblo. Tenemos todos los argumentos para saber el camino que tú quieres que recorramos y el camino que es mejor para nosotros, para nuestros seres queridos, para los hijos, para los padres. Eh, Danos fe, Señor. Danos, Señor, ayúdanos a despertar, a tener una visión espiritual de las cosas y a poder tomar las decisiones en su debido momento y con el esfuerzo y la tenacidad que se necesita y con tu ayuda. Padre, permite que sea la espiritualidad lo más importante en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.